la pregunta: ¿qué es andar en el Espíritu y no en la carne? Y es un tema que vamos a analizar a la luz de las Escrituras del Nuevo Testamento, que seguro va a ser de gran edificación para nuestra vida como creyentes. Me alegra muchísimo que todos estemos animados en la conferencia y que estemos deseosos de aprender qué es una iglesia en el poder del Espíritu. ¿Cómo les ha parecido la conferencia? ¿Edificados? ¿Bendecidos? Me alegra mucho. ¿Hay mucho que aplicar? Así es. Y aquí vamos a hablar particularmente de las formas prácticas que podemos aplicar también las enseñanzas de las Escrituras. Entonces les pido que comencemos en oración y coloquemos este tiempo en manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por el privilegio que nos regalas poder estar reunidos en torno a tu palabra, deseando, Señor, conocerte más, conocer más tu carácter, conocer más de ti, Señor, conocer más de la obra de nuestro Salvador Jesucristo y del poder que nos ha dejado para nosotros que somos la iglesia. Gracias, Señor, por tu elección, gracias por tu misericordia, porque si hoy podemos estar interesados en tu palabra es por la obra de tu Espíritu Santo que nos impulsa a ser santificados. Y hoy te pedimos, Señor, que nos concedas entendimiento, que nos concedas sabiduría para entender lo que significa andar en tu Espíritu. Que nos conceda, Señor, por el poder de tu Espíritu, comprender nuestra necesidad de ti en todo momento en nuestra vida cristiana. Y que asimismo coloques el anhelo de ser santos como tú eres santo en nuestros corazones. Bendice este tiempo, concédeme claridad para este taller, que tú nos concedas no solo aprender las Escrituras, sino también aprender a estudiarlas, para que podamos seguirlas estudiando en nuestros hogares, Dios. Que todo lo que hoy aprendamos podamos llevarlo a la práctica por el poder de tu Espíritu en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a continuar reflexionando acerca de lo que es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia en el poder del Espíritu Santo es una iglesia cuyos miembros están en el poder del Espíritu Santo. Pensar en miembros que están perseverando en el poder del Espíritu Santo es también pensar en que podríamos hacer grandes obras o tener muchos dones. Si nosotros pensáramos en el poder del Espíritu Santo, normalmente lo asociamos a los grandes dones que Dios ha dado a su iglesia. ¿Y cuáles son estos dones? Bueno, pensemos en los actos más heroicos que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cuál se me viene a la mente? Ténganlo ahí. Hechos como los de George Mueller, como nos narraba nuestro pastor Henry Tolopilo, mencionaba que George Mueller era un hombre que oraba y todo Dios lo proveía, y él tuvo esa convicción para que fuese Dios quien fuese glorificado. ¿Es un acto heroico? Claro que lo es. Podríamos pensar en Esteban y su valentía que tuvo al momento de ser martirizado y él aún así perdonar a quienes lo estaban apedreando. Podríamos pensar en el apóstol Pablo y sus viajes misioneros. Podríamos pensar en Charles Spurgeon y su predicación en Inglaterra, o en Amy Carmichael y su obra evangelizadora con los niños en la India. Pero también podríamos pensar en otros hermanos que nosotros vemos que son ejemplares en medio de la congregación, mujeres que pueden educar a sus hijos y que son enseñados en el temor del Señor, padres que están siendo líderes en medio de su hogar, y uno ve estos ejemplos en medio de la iglesia y es valioso lo que hacen por los dones que Dios les ha dado a nuestros hermanos. Y podemos ver que ese es el poder del Espíritu Santo y lo podemos ver en los dones. Sin embargo, más que en los dones, también vemos el poder del Espíritu Santo en su iglesia, en el fruto cristiano. Y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Sabemos que cada uno de estos dones ha sido la obra del Espíritu Santo. Pero a veces en la práctica olvidamos que es el Espíritu Santo el que está usando a hombres y mujeres como instrumentos en sus manos, y le atribuimos esas obras a los hombres. Somos tan olvidadizos que en ocasiones se puede olvidar que esas obras fueron hechas por el Espíritu Santo. Es muy común hoy en día ver personas que quieren ser héroes de la fe, como los que mencionábamos antes, o que quieren imitar a sus hermanos, pero andan en el Espíritu. Hombres supremamente dotados de conocimiento bíblico, títulos, reconocimientos, pero andan en el Espíritu. Campañas evangelísticas llenas de sonidos, espectáculos, donaciones materiales y obras de misericordia,
con muchos voluntarios, pero andan en el Espíritu. Hombres y mujeres que profesan ser creyentes haciendo misiones en el extranjero, pero andan en el Espíritu. Debemos ser cuidadosos porque en la naturaleza de ese pecado remanente que queda en nuestro ser después de la redención en Cristo, podemos llegar a pensar que el fin justifica los medios. Ese pensamiento maquiavélico de que por lograr avanzar en las obras de Dios y en la gloria de Dios podemos hacerlo de cualquier manera. Y no es cierto. George Mueller dijo bien: si usted tiene el Espíritu Santo, Él lo guía de acuerdo con la Biblia, no en contra de ella. Por eso sabemos que muchas de esas obras no son necesariamente conforme al Espíritu, sino más bien conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la Biblia. Porque la prioridad son el número de personas que captan, porque el Evangelio es dejado a un lado para enseñar doctrinas de hombres, porque la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, o son ignorados o solo son tratados como un acto de protocolo en medio de una congregación. Y no es así. Nuestro llamado como creyentes es a abundar en buenas obras. Pero, ¿y qué si solo nos fijamos en el exterior y abundamos en todo ello sin andar en el Espíritu? ¿Qué si hacemos todas las obras y ponemos todo nuestro empeño en lograr hacer todo lo que hace un creyente o lo que debe hacer según la Biblia, pero sin el Espíritu? ¿Qué si llegamos al cielo y cuando nuestras obras sean probadas allí por el fuego de la mirada de nuestro Señor Jesucristo, sean simplemente obras hechas en la carne y que al final sean como madera, heno, hojarasca y al final perezcan, sean solo vanidad, se eleven como humo, como aire, por lo cual son vacías? O peor aún, que creyendo ser siervos de Dios, después de esta vida, Cristo dijera: yo no os conozco, hacedores de maldad. En el mundo el altruismo es aplaudido y las buenas obras son valoradas por los hombres, pero nuestras buenas obras como creyentes no son para que las valore el mundo, sino para que las valore nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, somos llamados no solo a lograr buenas obras para la gloria de Dios, sino también a realizarlas de la forma correcta para la gloria de Dios. ¿Y Él nos ha dado a quién? Al Espíritu Santo. Y nuestra vida como hijos de Dios es imposible en nuestras fuerzas, solo es posible por el Espíritu Santo. Las obras que Dios preparó de antemano, como lo veíamos en el pasaje que explicaba el pastor Henry, las obras que Dios preparó de antemano para que hagamos, solamente son posibles en el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que habitó en todos los hermanos ejemplares en la historia, también habita en nosotros. Y eso es una verdad muy valiosa, porque a veces nosotros pensamos que somos cristianos de segunda categoría cuando nos comparamos con los demás. Cuando vemos el ejemplo de George Mueller o vemos el ejemplo de diferentes grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, pero pensamos nosotros no somos como ellos. Podemos creer que somos cristianos de segunda categoría. Y eso no es así, eso es una mentira. Por eso es tan importante entender qué es andar en el Espíritu y no en la carne. Y en este taller vamos a concentrarnos en dos pasajes en especial. Hay dos pasajes que hablan del mismo tema, fueron escritos por el apóstol Pablo, pero uno lo encontramos en Gálatas 5 y el otro lo encontramos en Romanos 8. He tomado Gálatas 5 del 16 al 18 como nuestro texto base, en el cual vamos a llegar a una definición al final de este taller acerca de qué es andar en el Espíritu. Pero más que darles la definición en este momento, vamos a hacer un viaje por el Nuevo Testamento para llegar a esa definición. Y así lo podemos hacer con cualquier tema en la Biblia. Y por eso es la forma en que nosotros podemos también hacer nuestro estudio en casa. Y que esto también nos anime a estudiar las Escrituras. Bueno, Gálatas 5 del 16 al 18 dice lo siguiente: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo primero que debemos notar aquí, en este pasaje de Gálatas 5:16, justo al inicio, es que andar en el Espíritu
es el patrón de vida de todo creyente. Es el patrón de vida de todo creyente. Notemos, leámoslo de nuevo, dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ese andad claramente es un mandamiento, está en modo imperativo, es un mandamiento. Y nótese la fuerza del mandato. Como creyentes, nosotros entendemos que cada mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo, o uno de sus apóstoles, es porque el Señor ha dado todo lo necesario para que lo podamos llevar a cabo. Dios lo ha dado todo, nos ha dado su Espíritu para que andemos por el Espíritu. Por otra parte, es bueno saber que a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar mandatos para los creyentes. Mandatos como ser llenos del Espíritu Santo, lo estudiamos hoy. Como ir y hacer discípulos en todas las naciones. Son diferentes mandatos, pero cada uno de esos mandatos siempre están con la ayuda de Dios mismo. Dios nos ha dado todo lo necesario. Y el Espíritu Santo es el medio y la regla por la cual debemos andar siempre para cumplir esos mandatos. De otro modo, ¿en qué caemos? En el legalismo. Y el legalismo es una obra de la carne. Así que necesitamos entender que es andar por el Espíritu. Nótese también el modo. Ese mandato es un mandato en un modo presente. Y en el idioma original el modo presente es un aspecto progresivo. Es decir, que ese mandato no es un mandato para una única vez y ya, sino que es un mandato constante. Por eso es un hábito o un patrón de vida para todo creyente. Y nosotros podemos notar dentro de esos mandatos que Dios siempre nos da la gracia para poderlos cumplir. Cada mandato va acompañado de una gracia muy especial de Dios para que pueda llevarse a cabo en nuestra vida. Él no nos deja solos, sabe que no lo podemos lograr. La salvación no la logramos nosotros, fue Dios quien nos dio la salvación. Y en la santificación tenemos una responsabilidad, sí, pero nuestra responsabilidad es perseverar en Dios para lograr cumplir esos mandatos. Veamos dos ejemplos. Mateo 28, del 18 al 20. Se los leo. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos. Eso es el mandato, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos solos en ese mandato? No. Nuestro Señor Jesucristo nos acompaña. Y eso es de consuelo y de ánimo. La vida cristiana es en compañía de Jesús. Efesios 5:25, un mandato para los esposos. ¿Cuál es? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y quedó allí el mandato? No. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No estamos solos los varones en amar a nuestras esposas de una forma sacrificial, no. Tenemos el ejemplo de Cristo y sabemos que es por Cristo y por el amor que tenemos a Cristo que vamos a amar a nuestras esposas. Y asimismo las esposas se van a sujetar a sus maridos. ¿Por qué? Por la gracia que Dios les da. Cristo nos acompaña en el cumplimiento de cualquier mandato que nos ha dado en su palabra. Si hay un mandato en las Escrituras, es porque Dios nos da la gracia y porque Él nos ayuda. Pero noten también en este texto de Gálatas 5:16 que tiene una promesa, un beneficio. En la segunda parte de este texto sucede algo extraordinario. Pablo ha dado un mandato. ¿Cuál es? Andad en el Espíritu. Y ahora está definiendo cuál es el resultado de ese mandato. Si bien la Reina Valera, por ejemplo, traduce: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pareciera que fuera un mandato dual. Aunque por un lado tengo que andar en el Espíritu y por el otro lado tengo que abstenerme en mi fuerza de voluntad de caer en las obras de la carne. Esto no es así. En el idioma original nosotros vemos que el imperativo es andar en el Espíritu, pero por el otro lado, en el no satisfagáis las obras, no satisfagáis los deseos de la carne, allí no está hablando de un mandato. Esto, por el contrario, es un resultado. Es un resultado, está hablando en el futuro. No satisfaceréis los deseos de la carne, o como traduce mejor la Biblia de las Américas: no cumpliréis el deseo de la carne. Si nosotros andamos por el Espíritu, ya tenemos una promesa hecha por Dios.
no vamos a andar en las obras de la carne. No es que tenga que yo cuidarme de guardar 2 mandatos, solamente que tengo que concentrarme en uno, en andar en el Espíritu, y naturalmente y de forma radical las obras de la carne van a morir. Y eso es también de aliento para nosotros. En el idioma griego también hay 2 formas particulares para negar. Nosotros en el español tenemos el no. Sin embargo, en el griego hay 2. Hay uno que es un no suave y hay uno que es enfático. Pero es aún más enfático cuando ambos van mezclados y se conjugan con un verbo en el futuro. ¿Por qué? Porque es una negación demasiado enfática. No hay forma más enfática en el griego que una negación como la que encontramos en este pasaje. Quiero dar 2 ejemplos. Juan 11:26 dice: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo, dando una de las promesas más ciertas que tenemos en las Escrituras. La resurrección es real porque Él resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Y es una promesa ciertísima. ¿Por qué? Porque está haciendo una negación completamente enfática. No morirás jamás. O Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y de pronto se podría añadir ese jamás. En la traducción en español no tenemos ese jamás, como sucede aquí en nuestro texto. No cumpliréis los deseos de la carne jamás. Es una negación enfática, y no hay negación más enfática en el griego como la que nosotros encontramos en este pasaje. Entonces es una promesa muy segura, tan segura como la resurrección, tan segura como que las palabras de Cristo jamás van a pasar. Por tanto, quien anda en el Espíritu jamás cumplirá el deseo de la carne. Y esto es una verdad asombrosa para aquellos que queremos vivir en santidad para Dios. Porque si andamos en el Espíritu, podremos llegar a esa santidad que anhelamos. Los no creyentes siempre van a ir tras los deseos de su carne, y eso los va a destruir en su interior y también en su exterior seguramente. Pero los creyentes podemos dejar atrás todos estos deseos de la carne si andamos por el Espíritu. Entonces, si usted anda en el Espíritu de forma natural, como una promesa, ya usted va a tener un resultado, y es que las obras de la carne naturalmente morirán. Pero continuemos viendo qué es andar en el Espíritu. Hasta aquí ya tenemos 2 aspectos presentes. Es un mandato y a la vez conlleva una promesa. Pero necesitamos más textos en el Nuevo Testamento para saber qué es andar en el Espíritu. Bueno, vayamos a Romanos 8, versículo 1. Aquí encontramos un pasaje muy similar. Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos que este pasaje también está muy relacionado con el de Gálatas 5:16. Tenemos esos 2 textos, uno general y uno más específico. Ambos se complementan y vamos a tener una gran cantidad de detalles acerca de este tema. Gálatas 5:17 nos expresa que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, que estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una evidencia del verdadero creyente, ¿cuál es? Su lucha con el pecado. Su lucha con el pecado. ¿Y contra qué lucha el creyente? Contra el pecado y contra todo lo que produce. Manifiestas son esas obras de la carne, como están en Gálatas 5:19, más adelante las vamos a abordar. Pero el creyente lucha contra el pecado, contra todo lo que lo produce. Y los teólogos coinciden que la tentación viene del diablo, viene del mundo y viene de nuestros deseos carnales. Esa es la tentación. Pero el pecado, ¿de dónde viene? De nuestra carne.
Porque la tentación me la puede poner el diablo, me la puede poner el mundo, o mis deseos pueden surgir del interior, pero si yo caigo en esa tentación, finalmente es porque dejé gobernar el deseo de mi carne. ¿Y qué es la carne? La carne es nuestro verdadero problema, esa es la realidad. El pecado y todas las cosas malas provienen de allí. La carne es nuestro verdadero problema, más que el mundo y más que el diablo. No podemos colocar el énfasis en reprender al diablo o en orar para que Dios reprenda al diablo. Son cosas que no van a lograr mucho, porque al final de cuentas nuestra mayor lucha es interna. Está ese deseo, esa naturaleza pecaminosa la produce en nuestra carne, en nuestro cuerpo. ¿Qué es la carne? Esa naturaleza no regenerada de nuestro cuerpo. Podemos salir del mundo, aislarnos de todo lo pecaminoso, incluso orar para que Dios reprenda al diablo, pero finalmente el diablo y el mundo ya dejaron un remanente en nuestra carne. ¿Y para qué se ha dejado allí? ¿Por qué Dios nos redimió ya en nuestra alma y por qué no se ha transformado nuestro cuerpo y ya tuviéramos un cuerpo libre de pecado, libre de deseos pecaminosos, como lo explica este texto? Para que no hagáis lo que nosotros queremos, para que no podamos hacer lo que deseamos. Esa lucha Dios la ha permitido en el creyente para que nosotros dependamos de Él y para que veamos su gloria, su providencia en medio de nuestra vida, de cómo Él nos santifica. Un paciente con cáncer, por ejemplo, no solo se abstiene de comer alimentos químicos cancerígenos porque ya tiene el cáncer. ¿Qué hace el paciente con cáncer? Necesita un tratamiento de quimioterapia que es introducido dentro del cuerpo para que pudiese atacar la causa del problema. Así que nosotros, si tenemos una lucha, no es con el mundo y con el diablo, esa lucha la tiene, es el Señor. Nosotros tenemos una lucha con la carne. Y la carne tiene tres usos en el Nuevo Testamento. La carne es el cuerpo, es esa humanidad no redimida, y también son los esfuerzos humanos. Entendemos que Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva vida, pero la regeneración final de nuestro cuerpo será en el día en el que Cristo venga por su iglesia y estemos con Él para siempre. Nuestro cuerpo aún produce tentaciones, deseos pecaminosos contra los cuales nuestra mente lucha. Pero nuestra lucha contra el pecado no es en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos un mandato de Dios que es andar en el Espíritu. Y eso implica nuestra responsabilidad. Somos conscientes que tenemos que luchar contra nuestra carne, pero no es luchar con nuestra fuerza de voluntad, no es luchar en nuestras fuerzas. Porque si el poder viene de nuestra fuerza de voluntad o el poder viene de nuestras fuerzas, ¿quién se glorifica? El yo, el ego, la egolatría. No, necesitamos es que Dios nos ayude a ser santificados y poder depender de Él para que menguen todos estos deseos. Y vamos a ver cómo. En cuanto a la santificación, la mayor mentira del diablo para los creyentes es hacerles creer que pueden santificarse en sus propias fuerzas. Y esto ha sido así desde los inicios de la iglesia. Sin contar con la obra del Espíritu Santo es imposible ser santificado, sería únicamente moralismo. Si nosotros vemos el contexto de los Gálatas pudiéramos definir lo que estaba sucediendo allí como un festín de la carne. No precisamente porque estuviera repartiendo fritanga o estuviera repartiendo ternera a la llanera, no, sino porque habían muchas obras carnales en medio de la iglesia. El contexto de los Gálatas incluye las tres formas de la carne. El pecado era abundante, la confianza estaba puesta en los esfuerzos humanos, y los que profesaban ser creyentes usaban sus cuerpos para todo tipo de contiendas y divisiones. Los judaizantes contra los verdaderos cristianos, y allí habían pleitos, que se deben circuncidar, que no se deben circuncidar. Por eso Pablo les habla adecuadamente en el momento exacto de que era necesario andar por el Espíritu. Y por eso les dice en Gálatas 3:3: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu,
¿vais a terminar ahora por la carne? Los Gálatas habían conocido el Evangelio y el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. El Espíritu Santo les había puesto fe y arrepentimiento en cada uno de ellos. El Espíritu Santo les había llamado a salvación. Y ahora ellos estaban colocando toda su esperanza en sus propias fuerzas para santificarse. En la circuncisión, en hacer muchas obras, en guardar la ley. Les creían más a los judaizantes y estaban colocando su esperanza en los esfuerzos humanos más que colocar su confianza en Dios. Y eso no dista mucho de nuestra actualidad. Hoy hay personas que profesan fe en Jesucristo, pero colocan su esperanza en ideas humanas para cambiar su alma. Hay personas que profesan fe en Jesucristo, pero colocan su esperanza en métodos psicológicos y pragmáticos para ser transformados. Haga estos 12 pasos, vaya a este encuentro, vaya y haga tal o X actividad. ¿Y qué es esto? Es absurdo. Hay personas que colocan su esperanza en algún tipo de ritual, técnicas humanistas para lograr ser mejores personas. Y esto es lo que Pablo llama la carne, los esfuerzos humanos. Pablo también lo llama insensatez. Insensatez, sí, insensatez de enfrentar el pecado con métodos humanos, cuando el pecado solo pudo ser vencido por Cristo en la cruz. Es increíble cómo nosotros como creyentes somos tentados a ello, a comenzar nosotros por el Espíritu, creyendo en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, y después creer que ahora la santificación depende únicamente de nosotros. Es absurdo querer detener una avalancha de destrucción solo con nuestras manos. Si el pecado solamente lo venció Jesucristo, ¿a dónde podemos acudir para vencer nuestro pecado? A Él, solamente a Él. Depender del Espíritu Santo que nos guía a Cristo para que nosotros podamos vencer el pecado. De otro modo, simplemente caeremos en otra obra de la carne, que es el legalismo. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros como creyentes también tenemos la tendencia a pecar, no a practicar estas cosas constantemente, porque tenemos una lucha con el pecado, hay una lucha, pero sin embargo estos pecados pueden llegar a estar presentes en nosotros y los aborrecemos. Queremos vivir en santidad, ¿cierto? Si queremos vivir en santidad, entonces no coloquemos la esperanza en nuestras propias fuerzas, coloquemos la esperanza en el Espíritu Santo, en Dios. Ahora, entendemos que es un mandato, es una responsabilidad, pero que no es con nuestro propio poder. ¿La solución cuál es? Volvamos a nuestro texto de Romanos 8:1. Entendiendo ahora lo que es la carne, y que andar en el Espíritu es lo opuesto a andar en los deseos de la carne, ahora veamos que andar en el Espíritu es estar en Cristo Jesús. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted nunca va a tener una vida de poder si no está en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, usted no sabe que es realmente poderoso. Solamente Dios puede definir qué es poderoso, porque Él es el estándar de poder. Él es el Dios omnipotente, Él es el todopoderoso, y cada uno de sus atributos muestran su gran poder, su infinita misericordia, su infinito amor, su infinita gracia. Su verdad es poderosa. La obra de su Hijo Jesucristo es poderosa. Ese es el verdadero poder. Su Espíritu Santo es poderoso.
Poderoso no son solo los milagros externos. Poderoso, como lo veíamos hoy con Santiago Armel, poderoso es la obra de conversión de que un muerto espiritual es llamado por Dios y es levantado para vida por medio de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo allí. Eso es verdadero poder. Poderoso no es profetizar, hablar en lenguas, sanidades y milagros, señales que servían ante los incrédulos y para autenticar a los apóstoles. Poderoso es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Y de dónde viene ese poder? Pues de nuestra permanencia en Cristo. Estar en Cristo Jesús es una expresión teológica del apóstol Pablo, en la que muestra que el creyente ahora está en la esfera de Cristo y ya no está en la esfera del diablo, que ha pasado de las tinieblas a la luz, que ha sido apartado completamente de esas tinieblas. Y el poder de Dios inicia en nuestra vida cuando Él nos adopta como hijos, cuando usted es bautizado en el cuerpo de Cristo, no como una experiencia sobrenatural posterior a la salvación, sino cuando usted cree y ahora hace parte de los escogidos, de los elegidos, por tanto es parte de la iglesia, bautizado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿quién hace todo esto? El Espíritu. Y el Espíritu también nos guía a permanecer en Cristo. El mejor ejemplo de permanecer en Cristo lo encontramos en Juan 15, del 1 al 7. Jesús dijo estas palabras: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se secan, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. El pastor Henry en su primer taller mencionó lo siguiente, y es muy real. Nos cuesta creer la realidad de que ahora somos santos. Nos cuesta creer que somos santos. Siempre estamos mirando nuestro pecado, nos damos cuenta de nuestra inmundicia y creemos que nos toca luchar con nuestras propias fuerzas. Nos cuesta creer que Jesucristo nos perdona. Cuando un cristiano peca, ¿qué es lo primero que debe hacer? Pero para arrepentirse, antes de solo arrepentirse, debe confiar en la obra salvadora de Jesucristo, de que a través de Él, su arrepentimiento será un arrepentimiento según Dios, para que sea un arrepentimiento conforme a la obra del Evangelio de Cristo. De otro modo sería un remordimiento, un arrepentimiento quizá por las consecuencias que puede experimentar, pero cuando una persona cae, lo primero que debe recordar es el Evangelio. Y si recuerda el Evangelio, naturalmente ¿a dónde va a correr? A Cristo. No es solo arrepentirse, nos arrepentimos es porque creemos en el Evangelio. Pecamos sí, pero debemos confiar más en nuestro Señor Jesucristo, acercarnos a Él, pedir perdón, confiar en que Él es verdaderamente santo y es por Él que nosotros somos aceptados delante de Dios y podemos siquiera orar para arrepentirnos y Dios aceptará nuestra oración. Si usted es creyente y peca, no sea parte de Dios, antes bien venga pronto a Él. No se aleje de la iglesia, más bien acérquese a la iglesia. Vuelva a la palabra. Porque separado de Cristo, ¿qué puede hacer usted? Nada. Separados de mí, nada puede hacer, dijo Cristo. Solo a través de Cristo podemos dar el fruto de santidad que Dios planeó dar en todos los creyentes, incluido en usted. Esto es para los no creyentes. Ya hablé para los creyentes, ahora para los no creyentes. Si usted no ha creído, el poder que lo domina no es del Espíritu Santo.
poder que lo domina es el pecado. Y el poder que usted cree tener, acumular o experimentar es un poder que ha sido hecho por las obras de la carne, y esto solamente lo va a llevar a la destrucción. Usted es esclavo del pecado y necesita que Cristo lo haga libre. Y hasta que usted no sea injertado en la vida, hasta que usted no permanezca en Cristo, usted y su vida no van a dar buenos frutos. Agradará a los hombres en alguna manera, pero jamás podrá agradar a Dios. Y por tanto es necesario que venga y crea en Jesucristo y se arrepienta. Pero continuemos viendo qué es andar en el Espíritu. Romanos 8, del 2 al 4, nos da más detalles. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo Jesús es comprender que hemos sido liberados de la ley, del pecado y de la muerte, y que ahora podemos ser conscientes y apercibidos del pecado, para ahora, ¿qué hacer cuando vemos una tentación? Correr hacia Cristo, permanecer en Cristo. La ley de Dios muestra la pecaminosidad del hombre, pero la gracia del Señor es la que nos salva y asimismo la que nos santifica. Por eso necesitamos siempre correr a Cristo, a recordar el Evangelio. Les hago la pregunta, ¿usted se recuerda el Evangelio todos los días? Antes del trabajo, al final en la noche, recuerda el Evangelio, recuerda la obra de Cristo. Porque es que el Evangelio es el poder de Dios que nos salvó y asimismo es lo que puede impulsarnos a ser santificados. Solo pensar en el sacrificio de nuestro Señor, de su sangre derramada en la cruz. Solo pensar en todo el pecado que Él soportó allí en el Calvario. Solo recordar que fue por nuestros pecados que Él fue crucificado. Solo por tener esa claridad de que es nuestro Salvador quien estuvo pagando por nosotros la condena que nosotros merecíamos. Es algo que nos motiva a andar en santidad. De otro modo, simplemente va a ser puro temor a las consecuencias. Temor a perder un hogar, un ministerio, temor a perder beneficios terrenales, temor a perder amistades, temor a las consecuencias aquí en este mundo. Pero si nosotros realmente nos lamentamos de nuestro pecado porque sabemos que ese pecado fue el que clavó a nuestro Salvador en la cruz, eso nos va a motivar a ser santos como Él es santo. De otro modo, solo será legalismo. Nosotros sabemos que la gracia del Señor es la que nos salva. Y vemos como un Pablo, un hombre dotado, que enseñó el Evangelio de una forma tan clara y lo explicó en todas sus epístolas. Pablo era apasionado por el Señor Jesucristo, por el Evangelio. En 1 Corintios nosotros vemos cómo él dice que solamente quiere saber acerca de Jesucristo y este resucitado, que estima todas las cosas como basura por amor a Cristo. Y en Romanos 7, él siendo apóstol, siendo creyente, hace una declaración muy valiosa de lo que está sucediendo en su interior y de cómo confía en Jesucristo en los momentos en que se desvía hacia el pecado. Romanos 7, del 14 al 23, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Ahí está diciendo que la ley le muestra el pecado y reconoce que la ley de alguna manera está colocando barreras, restricción, una barrera que me protege de caer a un abismo. Y en el versículo 17 continúa: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no.
Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se siente identificado con el apóstol Pablo? Esa dualidad que hay, que usted quiere hacer el bien, pero la termina embarrando, termina fallando en el Señor. Esa dualidad está presente en nosotros y es una buena dualidad porque muestra que somos creyentes, si luchamos con el pecado, si somos conscientes del pecado, si no solo sentimos remordimiento por las consecuencias, sino porque sabemos que le fallamos a Cristo. Eso es una muestra de que somos creyentes. Es bueno sentirse identificado así, querer hacer el bien, pero saber que nuestra carne no regenerada, no glorificada, aún tenemos esa tendencia al pecado. Y por eso él exclama, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y dice el nombre de su libertador. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y es lo que podemos decir también nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces hemos visto que andar en el Espíritu es un mandato, es darnos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos de ¿qué? De permanecer en Jesucristo y de aborrecer las obras de la carne, del pecado. Tenemos esa responsabilidad, pero el poder no va a venir de nosotros. El poder solamente va a venir de Jesucristo, que habita en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos para no caer en las obras de la carne, para que no se cumpla ese festín de la carne que sucedía en la iglesia de Galacia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Andar corriendo hacia Jesucristo, permaneciendo en Él, recordando su sacrificio, recordando el Evangelio, siendo llenos del Espíritu Santo, como hoy lo explicaba bien nuestro pastor Fernando. Debemos ser llenos del Espíritu, permitiendo que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros. Necesitamos estar más expuestos a las Escrituras, necesitamos estar expuestos a más comunión con hermanos creyentes, porque el hierro se aguza con el hierro. Necesitamos estar más dispuestos a orar, a buscar la ayuda del Señor para mortificar esos pecados, confesar nuestros pecados al Señor, no quedándonos con alguno retenido en nuestro corazón, sino expresándole a Él que necesitamos su ayuda en todos estos pecados en los que podemos estar fallando, para que de esa manera podamos andar en el Espíritu. Si nosotros somos indiferentes al pecado, estamos andando en la carne. Esa era nuestra vieja naturaleza. Si nosotros no somos sinceros delante de Dios y en nuestras oraciones confesamos nuestros pecados, le expresamos nuestras luchas con el pecado, pues estaremos andando en la carne. Si pasamos el pecado por alto, estamos andando en la carne. Porque sabemos que andar en el Espíritu es reconocer la obra de justicia que hizo nuestro Salvador Jesucristo para pagar por ese pecado. Y si andamos en el Espíritu Santo, naturalmente los frutos se darán. ¿Cuáles son los frutos? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Les pido que oremos para terminar. Amado Señor y Padre eterno, queremos darte gracias por tu inmensa bondad y misericordia, porque hoy, Dios, tú nos muestras que andar en el Espíritu no es otra cosa que la responsabilidad que tenemos como creyentes de seguir los pasos de nuestro Salvador Jesucristo, la responsabilidad que tenemos como creyentes de acercarnos delante de ti, reconociendo toda nuestra indignidad, toda nuestra pecaminosidad, todo el pecado, Señor, que
podemos tener en nuestro corazón, para que tú nos ayudes a mortificarlo, Señor, con tu palabra, con tu luz. Que cuando nos acercamos a tu luz, Señor, tú iluminas nuestras tinieblas y nos muestras toda la maldad que hay en nosotros. Y cuando nos acercamos a tu luz también penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para iluminar nuestro interior, Señor, para que el pecado salga de nosotros. Tú eres quien nos apercibe del pecado y también, Señor, nos das los medios para dejar el pecado atrás. Tú nos muestras que andar por el Espíritu es recordarnos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo todos los días, para en Él tener la motivación correcta, no caer en el legalismo. Recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder seguir adelante en medio de esta vida, no dependiendo de nuestra fuerza de voluntad o nuestros esfuerzos vanos, que terminan solo en vanas obras de religiosidad, sino que con sinceridad podamos tener una relación contigo en la oración, en el deseo de conocerte, en reconocer también tu carácter y en el agradecimiento por la obra que tú haces en nosotros. Que el poder para seguirte no viene de nosotros, Señor. El poder para seguirte viene solamente de ti. Por eso te pedimos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a cumplir este mandato en nuestra vida. Que podamos andar en el Espíritu para que esas obras de la carne se vayan, para que se vayan todos los pleitos, las contiendas, la ira, toda fornicación, toda promiscuidad, para que se vaya, Señor, todas estas obras de la carne que son manifiestas en tu palabra, que tú las expones. Te pedimos, Dios amado, que en tu misericordia por tu Espíritu nos ayudes a perseverar en buscar ser llenos de ti, con agradecimiento, con acción de gracias, con cánticos espirituales, permitiendo que tu palabra more en abundancia en nosotros, para que de esta forma podamos conducirnos como una iglesia que anda en el poder del Espíritu y no en el deseo de la carne. Te lo pedimos, Señor, que todo lo que tú hagas en nosotros como iglesia pueda dar fruto, que traiga gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús.